Muy queridos hermanos en Cristo, vamos a empezar la clase de catecismo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos esta clase en las manos de la Virgen, nuestra Madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Estamos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica, estamos en la parte moral. No nos olvidemos que el catecismo tiene 4 partes. La primera parte se nos habla del credo, la segunda parte de los sacramentos, la tercera parte de la moral, sobre todo de los mandamientos, y la cuarta parte de la oración. Vamos a empezar la clase y nos preguntamos de qué tratan los números 2030 al 2051 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estos números nos presentan a la Iglesia como madre y educadora. La Iglesia es madre y educadora. Entonces viene una pregunta: ¿por qué la Iglesia es madre y educadora? La Iglesia es madre porque nos engendra a la vida en Cristo. Hay imágenes femeninas que se aplican a la Iglesia. La Iglesia es madre porque nos engendra la vida en Cristo. También la Iglesia es la esposa de Cristo. Hay 2 imágenes femeninas que se aplican a la Iglesia. La Iglesia es madre porque nos engendra a la vida en Cristo. La Iglesia, a través de los sacramentos, nos comunica la vida de Cristo, y la Iglesia es la esposa de Cristo. Dice Efesios 5, 25 al 26. La Iglesia es madre, la Iglesia es esposa. No se dice que la Iglesia es suegra. Las suegras son santas, pero no se dice en la Biblia que la Iglesia es suegra. Se dice que es madre y esposa. Y también es educadora, porque nos guía con la palabra de Dios. La Iglesia tiene una función magisterial. La Iglesia es educadora, es maestra, porque nos guía con la palabra de Dios. Por eso qué importante es leer siempre la Escritura bajo la guía de la Iglesia. Nadie lee la Biblia de forma aislada, porque si nosotros leemos la Biblia de forma aislada, individualista, terminamos confundidos, terminamos más enredados que pelea de pulpos. Así que necesitamos que la Iglesia nos eduque. ¿Qué recibe un cristiano de la Iglesia para su vida moral? Yo necesito de la Iglesia para comportarme correctamente, porque necesito de Cristo. Y en la Iglesia se nos comunica un Cristo vivo. La Iglesia me comunica la palabra de Dios. La Iglesia me comunica la gracia que viene a través de los sacramentos. Y la Iglesia me presenta diversos ejemplos de santidad. Hermanos, fíjense lo que la Iglesia nos da. La Iglesia nos presenta la palabra de Dios bien interpretada, no de cualquier manera. La Iglesia nos comunica la gracia que viene a través de la celebración de los sacramentos. Decía San Ambrosio: oh Cristo, yo te encuentro en tus sacramentos. Los sacramentos son los canales por donde viene la vida de Cristo. Y la Iglesia me presenta ejemplos de santidad que me animan. En primer lugar, dentro de los santos tenemos a la Virgen María, nuestra Madre. María tiene las 3 M's, M al cubo: madre, maestra y modelo. María tiene
las tres M's. María es M al cubo. Madre, maestra y modelo. Luego de la Virgen tenemos a San José, ya nos estamos acercando a la solemnidad de San José. San José es el gran intercesor que tenemos ante nuestro Señor Jesucristo. San José es el protector de la Virgen, es el custodio del Redentor. Los santos nos enseñan a centrar nuestra vida en Cristo. Por eso es bonito y es edificante leer la vida de los santos. Los santos no han sido extraterrestres, no han sido marcianos. Los santos nos enseñan que sí es posible seguir a Cristo con radicalidad. Entonces, nuestra vida moral necesita de la palabra de Dios, necesita de la gracia de los sacramentos y necesita referentes. El primer referente es Jesucristo y los referentes, aparte de Cristo, son los santos, siendo María Santísima la reina de los santos. El cristiano realiza su vocación en la iglesia, en comunión con todos los bautizados. De la iglesia recibe la palabra de Dios que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la iglesia recibe la gracia y los sacramentos que le sostienen en el camino. De la iglesia aprende el ejemplo de la santidad, reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2030. ¿Cómo ilumina la Iglesia nuestra vida moral? A través de su magisterio. ¿Y quiénes ejercen el magisterio? El Papa, los obispos, es decir, los legítimos pastores. ¿Quiénes son los legítimos pastores? El Papa, quien es el vicario de Cristo en la tierra, y los obispos, quienes todos en comunión son sucesores de los apóstoles. Los legítimos pastores tienen la obligación de mostrar con claridad la palabra de Dios. El Santo Padre y los obispos están llamados a guiarnos teniendo como referente la palabra de Dios. Nadie puede cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz que nos guía. Ningún papa puede cambiar las exigencias de la palabra de Dios. Ningún obispo puede cambiar las exigencias de la palabra de Dios. Ningún sacerdote puede cambiar las exigencias de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Voy a ofrecer un librito a quien me coloque la cita bíblica. Y de yapa, 1 gramo de bacalao para el viernes. 1 gramo nada más, porque estoy misio. A ver, ¿quién escribe la cita bíblica? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Muchas veces he dado esta cita. A ver, anímense a escribir. Se llevan su librito y 1 gramo de bacalao. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. ¿Quién se anima a escribir esta cita que es fundamental para valorar la palabra de Dios? El Santo Padre, el Papa, sirve a la palabra de Dios. Los obispos sirven a la palabra de Dios. Los sacerdotes sirven a la palabra de Dios. Chío Vaz, muy bien, se ganó su librito. Hebreos 4:12 y José Luis Aybar lo mismo. 2 premios vamos a dar. Estoy regalón hoy día, así que 2 libritos. Muy bien, pueden venir a recoger su premio al santuario. La iglesia, columna y fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3:15, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2032. Queridos hermanos, la iglesia, desde la palabra de Dios, ilumina la vida de los hombres, ilumina la vida social.
Y los pastores tienen la obligación de iluminar desde la palabra de Dios todas sus enseñanzas. Dice el catecismo que la iglesia tiene el deber de levantar su voz cuando está en juego tanto un derecho fundamental de la persona humana como la salvación de esa persona. La iglesia tiene la obligación de enseñar todo lo referente a los derechos fundamentales de la persona humana, siendo el primer derecho el derecho a la vida, y también la iglesia tiene el derecho y el deber de enseñar cuando está en juego la salvación de las almas. El magisterio de los pastores de la iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación, bajo la dirección y vigilancia de los pastores. El depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2033. ¿Qué nos está diciendo este número? Que los pastores legítimos que hay en la Iglesia, el Santo Padre, los obispos, tienen una obligación: transmitirnos el depósito de la moral cristiana. Se llama depósito porque es un conjunto de enseñanzas y es un depósito sagrado. Nadie puede tocar ese depósito porque es sagrado. La ley de Dios es sagrada. Nadie puede cambiar la ley de Dios. Queridos hermanos, la santa ley de Dios nos guía. Es luz para nuestro comportamiento. Si nosotros pisoteamos la ley de Dios, no solamente ofendemos a Dios, nos hacemos daño a los demás. Con qué dolor contemplamos que en muchos lugares hasta se legisla en contra de la santa ley de Dios. Pensemos en lo que ha pasado en Francia. Se ha colocado en la Constitución de este país europeo el derecho al aborto, es decir, el derecho a matar, el derecho al asesinato. El mal, queridos hermanos, no tiene derechos. ¿Qué responsabilidad tiene el magisterio? Enseñar y custodiar la ley de Dios. Esto es muy importante. Los pastores legítimos que hay en la iglesia están llamados a enseñar la santa ley de Dios y a custodiar la santa ley de Dios. Por eso los sacerdotes, quienes siempre están en comunión con sus respectivos obispos, tienen la obligación de enseñar en la catequesis y velar para que en la catequesis se comunique las exigencias que trae la santa ley de Dios. Y lo mismo cuando un sacerdote confiesa, tiene que enseñarle a los penitentes a hacer un buen examen de conciencia. ¿Y cómo se hace un buen examen de conciencia? Cotejando nuestra vida con los 10 mandamientos. Y hay que profundizar en cada mandamiento. Por eso se dice que un buen examen de conciencia tiene que ser completo y profundo. Completo porque hay que examinarnos mandamiento por mandamiento. Y tiene que ser un examen profundo. No hay que pasarnos por agua tibia. Tenemos que examinar nuestra vida cotejando nuestro comportamiento con cada mandamiento y con profundidad. Por ejemplo, no matarás, 5º mandamiento. Aquí entra el tema del odio, de los rencores, de quitarle el habla a alguien. Cuando tú le quitas el habla a alguien, estás matando a esa persona. Por eso es importante que el examen de conciencia sea completo y profundo, no incompleto ni superficial. Pensemos en otro mandamiento, el mandamiento de no robarás, 7º mandamiento. Por ejemplo,
No devolverlo prestado es una forma de robo. Tenemos que erradicar de la sociedad esa mala costumbre de pedir prestado y no devolver. Inclusive aquí en el Perú decimos, échale tierrita. Has prestado, échale tierrita. A mí me han enseñado desde el seminario que no se presta ni libros ni plata, porque ya no te van a devolver. Hermanos, hay que ser honestos. Si uno pide prestado, es prestado. Hay que devolver. Y si no devuelves, estás pecando contra el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No robarás. La ley de Dios confiada a la iglesia es enseñar a los fieles como camino de vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y, con la gracia, sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad en la caridad. Dice el Catecismo en el número 2037. Los fieles, dice el Catecismo, tienen el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos. Es decir, ustedes tienen el derecho de que un sacerdote les enseñe la verdad. Y si un sacerdote enseña ideologías, ustedes tienen el derecho de cuadrar a ese sacerdote, de corregir a ese sacerdote. Repito, los fieles tienen el derecho de ser instruidos en la santa ley de Dios. Y ningún pastor puede cambiar la ley de Dios. Cuando un pastor, un sacerdote, enseña ideologías, está conduciendo a los fieles al abismo. Por eso es importante que ustedes, si ven que un sacerdote enseña cuestiones que no son correctas o enseña errores, herejías, o dice que no es pecado lo que en verdad es pecado, tienen que corregir a ese sacerdote, por supuesto, orar por él, pero también corregirlo. Hermanos, qué importante es orar por los sacerdotes y también corregirlos. Yo agradezco las veces que algunos feligreses me han corregido, lo agradezco de corazón, no somos perfectos, comprenda que los sacerdotes también son de carne y hueso y tenemos que ayudarnos todos a través de la oración y la corrección. Por otro lado, también los fieles tienen que ser humildes cuando un sacerdote los corrige. Cuando un sacerdote te corrige o te dice que lo que estás haciendo no está bien, porque objetivamente no está bien, acepta esa corrección. Por ejemplo, en mi vida sacerdotal, yo me encuentro con algunos feligreses que hacen ritos raros invocando a los ángeles, ritos no reconocidos por la iglesia. Eso que hacen está mal. Hay católicos que practican ritos que no son católicos. Por ejemplo, hay unos ritos raros para invocar ángeles e incluso hay nombres no bíblicos de ángeles que se citan en esos ritos. Pues yo te digo que eso no enseña la iglesia. Solamente conocemos 3 nombres bíblicos de 3 arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. Punto. No estemos haciendo cosas raras. Si haces cosas raras, ahí donde se hacen cosas raras, no hay bendición de Dios. También me he encontrado con algunos feligreses que tienen una costumbre que no es correcta. Bautizar a los niños abortados. Eso no enseña la iglesia. El bautismo es para los vivos. Repito, el bautismo es para los vivos. Y padrecito, ¿qué hacemos con los niños abortados? Rezamos por sus almas. Punto. No estemos haciendo cosas raras, hermanos. Por eso qué importante es conocer el catecismo. Es muy importante conocer el catecismo.
Otro error que he encontrado. Algunos practican la sanación intergeneracional. Eso no es correcto. No hay sanación intergeneracional. Si tu tatarabuelo fue borracho, tú no tienes por qué ser borracho. Entonces, padrecito, ¿qué hago con mi tatarabuelo que fue borracho? Reza por su alma. Ofrece la misa por su alma. Hermanos, no estemos haciendo cosas raras. Cuando un sacerdote te corrige, te enseña, conforme a la doctrina de la iglesia, tú acepta lo que el sacerdote te dice, si eso que te está diciendo está en armonía con lo que siempre ha enseñado la iglesia. Entonces tenemos que ayudarnos todos. Por un lado, cuando escuches a un sacerdote enseñar ideologías, reza por su conversión y corrígelo, pero por otro lado, si un sacerdote te corrige con el catecismo en la mano, acepta la corrección. Qué importante es la humildad para aceptar las correcciones. ¿Qué son los mandamientos de la iglesia? Son normas que expresan la fe de quien forma parte de la iglesia católica. Su objetivo es asegurar un mínimo de vida espiritual. Está claro que, en primer lugar, hay que vivir los mandamientos de la santa ley de Dios. ¿Cuántos son los mandamientos de la santa ley de Dios? Son 10, el decálogo. Lo primero es el decálogo, los 10 mandamientos. A ver, una pregunta con premio. ¿Quién escribe los 2 libros de la Biblia donde está el decálogo? Pónganme los libros de la Biblia donde está el decálogo y los capítulos, deberían saberlo. A ver, se gana un librito y 1 gramo de mollejita. Póngame los 2 libros donde está el decálogo, libros bíblicos, y los capítulos. Estoy seguro que todos saben y muchos por humildad no escriben. Escríbame los 2 libros. Muy bien, ahí tenemos que están escribiendo, pero no están acertando. Nadie está acertando. 2 libros. Hasta ahorita, Manancanchu. Nada. Son 2 libros y con sus capítulos respectivos. ¿Quién se anima? Tenemos, a ver, cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hermanos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. ¿De acuerdo? Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Bien. Bueno, todos sabían, pero por humildad no han escrito. Entonces, por un lado está el decálogo y por otro lado están los mandamientos de la iglesia. Los mandamientos de la iglesia aseguran un mínimo de vida espiritual. Y también hay que vivir los mandamientos de la iglesia, que son 5. Los mandamientos de la iglesia se refieren a la vida moral y cristiana, unida a la liturgia y que se alimenta de ella. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2048. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2041. Hermanos, tenemos que vivir también las exigencias que traen los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Dice el Catecismo que hay un carácter obligatorio. ¿Y cuál es el objetivo de vivir los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Porque hay un mínimo ahí de vida espiritual, un mínimo. Es lo mínimo que se nos pide para ser considerados católicos practicantes. Tenemos que ser católicos practicantes.
Hay que ser católicos practicantes, coherentes y alegres. Lo mínimo para ser considerado un católico practicante es vivir los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¿Cuáles son los mandamientos de la Iglesia? 1. Participar de la misa entera los domingos y días de precepto. Repito, participar de la misa entera los domingos y días de precepto. Todos los domingos a misa y ser puntuales. Como les digo en broma a mis feligreses, el último que tiene que entrar al templo es el sacerdote y el primero en salir cuando hay un terremoto. Hay que estar ya antes de la misa. Y además hay que participar en la Santa Misa los días de precepto. Por ejemplo, el 29 de junio es día de precepto, solemnidad de San Pedro y San Pablo. El 30 de agosto es día de precepto, Santa Rosa de Lima. El 1 de noviembre es día de precepto, solemnidad de todos los santos. El 8 de diciembre es día de precepto, solemnidad de la Inmaculada Concepción. El 25 de diciembre es día de precepto, Navidad. El 1 de enero es día de precepto, solemnidad de María, Madre de Dios. Es bueno saber cuáles son los días de precepto. Por lo tanto, primer punto, todos los domingos a misa y también los días de precepto. Y misa entera. Misa entera. 2. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año o cuando se ha de comulgar. Hay que confesarse con frecuencia. Y si hay pecados mortales, tienes que confesarte antes de comulgar. No es correcto decir comulgo y luego me confieso. Si hay pecados mortales, hay que confesarse antes de comulgar. Esto lo enseña la Santa Madre Iglesia. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, o cuando se ha de comulgar y uno está en pecado mortal. 3. Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos una vez al año o por Pascua. Nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en gracia de Dios. Como les he dicho, los mandamientos de la Iglesia son mínimos, pero no te contentes con los mínimos. Esto es lo mínimo que se pide. Que por lo menos una vez al año te acerques a la comunión, por supuesto, bien confesado. Hay que recibir el sacramento de la Eucaristía al menos una vez al año o por Pascua. Padre Carlos, yo no puedo comulgar, soy conviviente o soy divorciado o vuelto a casar. Tú no estás excomulgado, formas parte de la iglesia te acoge porque es madre. Entonces, en ese caso concreto, tú no puedes cumplir este tercer mandamiento, pero sí puedes hacer comuniones espirituales, tienes que ir a misa los domingos, tienes que rezar y ya el Señor irá abriendo camino en tu vida. Hay que confiar también en Dios, en su misericordia y al mismo tiempo ser muy obedientes a lo que nos dice la Iglesia. 4. Abstenerse de comer carne y ayunar los días establecidos por la Iglesia. Los viernes del año, la Iglesia te pide abstinencia, todos los viernes del año, pero puedes canjear esa abstinencia por otro sacrificio. Y la Iglesia pide ayuno 2 días en el año. Obligatoriamente, el ayuno se da para los mayores de edad hasta los 59 años. Y la abstinencia para los mayores de 14 años. ¿Qué días están establecidos como días de ayuno? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Además, esos días también es abstinencia, por lo tanto, ayuno y abstinencia 2 días en el año. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Y en el año, abstinencia los viernes. Ahora, la Iglesia, que es madre y es misericordiosa, te dice que si tú no puedes un viernes abstenerte de carne, puedes canjear ese sacrificio por otro. Por ejemplo, alguna vez
alguna feligresa, alguna hermana, me puso su caso. Padrecito, fui a una fiesta, yo soy chiclayana, era viernes, me invitaron a una comida, era un cumpleaños, y me pusieron seco de cabrito. Tienes que comer, no vas a rechazar, tienes que comer. Ya tú harás otro sacrificio ese día, o también otro día haces la abstinencia. Lo importante es que le ofrezcamos un sacrificio a Jesús, algo que nos cueste. Y tenemos el quinto mandamiento de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Hermanos, en la iglesia no hay diezmo. Y yo les he dicho muchas veces, de lo último que hay que hablar en la iglesia es de la plata. Repito, de lo último que hay que hablar en la iglesia es de la plata. La iglesia no puede ser convertida en una especie de bodega que vende cosas. Evidentemente, necesitamos pagar la luz, pagar el agua, comprar flores, comprar el vino, comprar las formas. El padrecito también tiene que comer porque no es un alma del purgatorio. Se necesita también en la iglesia medios económicos. Por eso se pide a los feligreses que ayuden a la iglesia en sus necesidades de acuerdo a sus posibilidades. Nadie te obliga a que des el 10% de tu sueldo. Y esto es importante, cada uno en conciencia tiene que ver cómo ayuda a la iglesia, a su parroquia. Cada uno en conciencia. ¿Cuántas veces me ha pasado? Hay personas, hay convivientes que me dicen, padrecito, no tenemos dinero para casarnos por la iglesia. No te preocupes, te ayudamos. Y con mucho gusto lo hago, con mucho gusto. Y lo mismo pasa con los bautismos. Hay personas muy pobres que no tienen para dar el estipendio, que es la colaboración con la iglesia. Pero también, y no me lo han contado, lo he vivido, me dice, padrecito, no hay plata, no te preocupes, no te vamos a cobrar nada. Pero luego uno se entera que tras el bautismo sí había plata para contratar al grupo 5 y para comprar 100 cajas de cerveza. Para eso sí había plata, para celebrar a San Pado y a Santa Chela. Por eso es importante que cada uno en conciencia vea cuánto va a ayudar a su parroquia, porque hay que ayudar a la iglesia en sus necesidades. Entonces tenemos los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. 1, participar de la misa entera los domingos y días de precepto. 2, confesar los pecados mortales al menos una vez al año cuando se ha de comulgar. Si alguien tiene pecados mortales y quiere comulgar, tiene que confesarse antes. 3, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos una vez al año por Pascua y bien confesadito. 4, abstenerse de comer carne y ayunar los días establecidos por la iglesia. Y 5, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Tenemos que colaborar con la iglesia, la gente generosa. Yo desde mi experiencia de sacerdote tengo que decir que los feligreses en un buen porcentaje son generosos siempre con la iglesia, con los sacerdotes, y se agradece. ¿Por qué es importante cuidar la vida moral? Porque así damos testimonio de Cristo. Quien da testimonio atrae a la gente a Jesús. Los santos son los que muestran el verdadero rostro de la iglesia. Queridos hermanos, qué importante es cuidar nuestra vida moral. Hay que dar testimonio de Cristo, hay que imitar a Cristo, hay que tener el buen olor de Cristo. Por eso, cada uno de nosotros tiene que esforzarse por reflejar a Jesús. La mejor manera de atraer a la gente a Jesús y a la iglesia es nuestra propia vida. Decía San Francisco de Asís, para muchos, la única Biblia que van a leer es tu propia vida. Tu vida tiene que ser un reflejo de la palabra de Dios. La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la iglesia en el mundo. Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación,
El mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 2044. Queridos hermanos, estamos explicando la parte moral del catecismo. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. El mayor favor que le podemos hacer a la iglesia es dar testimonio de Cristo, ser ejemplares, tener el buen olor de Cristo. No seamos cristianos para la vergüenza de Cristo. Fíjense que Gandhi, quien era de otra religión, decía: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Tenemos que mostrar con nuestra vida que somos de Cristo. Vamos a hacer el resumen. La Iglesia nos ayuda en nuestra vida moral enseñándonos la palabra de Dios, dándonos la gracia sacramental y a través de los ejemplos de los santos. La Iglesia es madre y educadora, y la Iglesia nos enseña la palabra de Dios. Gracias a la palabra de Dios tenemos una luz en nuestro caminar. La Iglesia nos comunica la gracia sacramental porque la Iglesia celebra los sacramentos y a través de los sacramentos llega la vida en Cristo. Y la Iglesia nos muestra ejemplos de los santos para decirnos si se puede seguir a Cristo con radicalidad. Y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia aseguran un mínimo de vida espiritual, pero no nos contentemos con el mínimo. ¿Qué pasa si un alumno busca solo el aprobado, el 11? En mis tiempos se aprobaba con 11, no sé ahora. Si alguien busca el 11, puede ser que termine desaprobado. Hay que buscar el 20, el sobresaliente. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia aseguran un mínimo de vida espiritual, ir a misa los domingos y días de precepto, misa entera por si acaso, confesarse por lo menos una vez al año o cuando hay pecado mortal y se quiere comulgar por lo menos una vez al año en Pascua y siempre bien confesaditos. 4, guardar ayuno y abstinencia cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. 5, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Aquí tenemos la tarea. El fichero de oro del año pasado se lo ganó el Tigre Mateo Acólito. Por cierto, ya le di su premio, así que yo cumplo lo que prometo, porque si no voy a estar 1.000.000 de años en el purgatorio. Las promesas se cumplen. Ya se le dio su premio al Tigre de la Biblia, al acólito Mateo Benítez, 18 años, estudiante de Derecho. Aquí están las citas: Gálatas 6:2, Romanos 12:1 y Primera de Timoteo 3:15. Queridos hermanos, qué bonito es conocer la doctrina de la Iglesia. Hemos terminado. Vamos a rezar por la beatificación de Franz Daff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Franz Daff con conocimiento profundo del misterio de tu Iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Les encomiendo mis oraciones. Bendiciones para todos. A estar muy unidos a Jesús a través de la Virgen. Decía San Bernardo, de Santa María nunca es bastante. Así que a ser recontramarianos, a estar metidos siempre en el corazón de María. Estando en el corazón de María, estamos en el corazón de Jesús. Que tengan un bonito sábado. Buen almuerzo. Desde aquí mi bendición y oración por ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Ánimo! En Jesús, José y María. Bendiciones.